Hola, bienvenidos de nuevo a Telecluni. Estamos aquí hoy con don Víctor García de la Concha, que es el exdirector de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes. Don Víctor, ¿podría contarnos un poco cómo empezó todo? ¿Cómo empezó su carrera, su fantástica Bueno, carrera? yo siempre que me preguntan algo así, suelo comenzar por recordar al maestro de escuela primaria que tuve. Tuve la gran suerte de tener un maestro, don Luis Cortés se llamaba, que cuando tenía yo 8 años y entonces era cuando preparábamos el ingreso en los estudios del bachillerato, que comenzaba a los 11 años. Y yo recuerdo que cuando entramos al colegio el primer día, asustados, teníamos 8 añitos, pues él había dibujado en el encerado al Quijote. Y entonces todos los días nos hacía leer a cada uno en alta voz un trozo del Quijote y comentarlo. Ya entonces lo comentábamos entre todos. De manera que tuve la gran suerte de tener un gran maestro de escuela primaria que fue la base de mi inclinación hacia la literatura. Y después ya hacia los 11 años, entonces mi padre era juez en una villa de la provincia de Lugo, en Chantada, y allí había un sacerdote de Madrid que tenía una biblioteca muy buena de lectura y que nos la abría para que pudiéramos ir, tenía una gran huerta y leíamos allí. Y entonces yo recuerdo que el primer libro que leí a los 11 años fue una novela de Enrique Gil y Carrasco titulada El señor de Bembibre. Es una novela histórica que muy pocos han leído, pero que a mí a los 11 años, pues imaginar las luchas de los templarios, etcétera, trasladarme a la Edad Media, pues yo estaba verdaderamente transfigurado en esto, ¿no? Y cuando terminé la lectura de ese libro, junto a él vi que había otro que se titulaba Ave Maristela, que era otra novela histórica, esta situada en Cantabria. Y ahí tengo ya una anécdota graciosa. Pasados los años, yo era catedrático de Instituto de Enseñanza Media en Santander, con Ana, mi mujer. Y en una ocasión, el director de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander me pidió si lo acompañaba a Oviedo a recoger a don Dámaso Alonso. Quizá el nombre de don Dámaso Alonso os suene lejano. Don Dámaso Alonso fue el gran director de la Academia, un gran poeta del 27, amigo de Federico García Lorca, de Jorge Guillén, de Rafael Alberti. Bueno, y fuimos a buscarlo a Oviedo. Y volvíamos, yo iba con el coche haciendo de taxista, y cuando íbamos llegando a Santander, entonces él iba hablando con el director de la biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander y quejándose de cómo la gente hoy no se interesaba por la cultura antigua de Cantabria. Y dice, porque por ejemplo, ¿quién leyó a Mos Escalante? Y yo que iba conduciendo dije, pues don Dámaso, yo. Dije, no sea usted pedante, me dijo, no sea usted pedante. Dije, no soy pedante. ¿Quiere que le cuente el argumento entero de Ave Maristela? Y entonces le conté, empecé a contarle el argumento, con lo cual se convenció de que yo había leído a Mos Escalante esta novela histórica. Bueno, fui leyendo mucho y cuando llegué a la universidad, pues yo no dudé que yo tenía que hacer letras. La carrera de letras entonces se llamaba carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, o lo que hoy se llama filología española, etc. Ya empezaba el mismo camino de la que iba a ser mi mujer, de Ana, que también había hecho la carrera en la Universidad de Oviedo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando nos hicimos novios y nos casamos, pues nosotros lo que empezamos fue una carrera de profesorado. Y fuimos profesores de enseñanza media, primero agregados, después catedráticos de enseñanza media,
y allí recorrimos muchas partes muchas capitales universitarias, porque yo iba buscando, y Ana también, íbamos buscando un sitio, un instituto donde hubiera al mismo tiempo una universidad que nos permitiera seguir una carrera de profesores universitarios. Entonces había pocas universidades. En Galicia no había más que la Universidad de Santiago de Compostela, para que os hagáis una idea. Entonces nosotros que éramos catedráticos de La Coruña, pues no podíamos ir a la universidad, simultanear la universidad, porque entonces de Coruña a Santiago de Compostela era un viaje largo. Bueno, total que ya estuvimos por muchos sitios, Santander, La Coruña, Valladolid, Zaragoza, Salamanca, ya buscando siempre sitios de universidad. Y entonces ya simultaneamos los dos la enseñanza del instituto con la enseñanza universitaria. Y bueno, ya entonces yo habíamos hecho las tesis doctorales, yo había publicado la tesis doctoral y ya había comenzado a escribir artículos de investigación, libros de investigación, y por tanto fui dándome a conocer en el mundo universitario. De tal manera que participaba en congresos, me invitaban a conferencias, a cursos en otras universidades, y ya entonces, en el año 1992, me eligieron académico. Fue fundamentalmente un profesor que quizá os suene porque publicaba unos libros para el bachillerato, Fernando Lázaro Carreter. Fue un gran filólogo y un gran amigo, maestro y amigo. Y entonces, pues Fernando Lázaro, con otros muchos, propuso mi candidatura a la universidad, y cuando tenía 58 años, en el año 1992, que era el centenario del descubrimiento de América, el día 10 de mayo del 92, pues hice ya mi ingreso en la universidad, en la academia, como académico. Fue una ceremonia muy hermosa, en la cual uno tiene que pronunciar un discurso que yo hice sobre una obra de San Juan de la Cruz, y bueno, me acompañaron pues muchos compañeros de academia, perdón, de la universidad, y amigos y familiares. Fue una jornada muy, muy hermosa. Bueno, yo había entrado en la academia, era el mes de mayo, y en el verano, recuerdo, debió de ser en agosto aproximadamente, me llamó Fernando Lázaro Carreter, que era el director de la academia, y me dice: Víctor, tienes que hacerte cargo de la secretaría de la Real Academia Española. Hombre, Fernando, por favor, hombre, déjame gustar un poco las mieles, acabo de entrar, y además no conozco la academia, yo, porque había hecho el ingreso, pero no había tenido actuaciones en la academia. No, pues tienes que hacerlo porque el secretario, que era un académico que yo conocía, ha tenido un ictus y no puede ser más que tú. Entonces recuerdo que fui a ver a un académico que llevaba 18 años, había sido 18 años secretario de la Real Academia Española, don Alonso Zamora Vicente, a quien yo conocía porque su mujer era de cerca de Villaviciosa. Y fui a verlo y le dije: mira, Alonso, mira lo que me ocurre, que me acaba de llamar el director y me dice que tengo que hacerme cargo de la secretaría y yo no sé lo que es, ¿cómo hago yo? Dijo él: pues mira, vete a la secretaría de la academia y empieza a leer las actas desde la fundación de la academia y te irás enterando. Y en efecto yo empecé a leer todas las actas desde 1713, semana a semana. Yo iba leyendo, iba descubriendo lo que hacía la academia en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, y efectivamente, bueno, me aprendí bastantes cosas. Entonces, yo cuando llegó el curso, todavía no había tomado posesión de la secretaría propiamente dicha,
bueno, yo quedé, no sé cómo decir, abrumado de sentarme con los que allí estaban, con los académicos que allí estaban, don Pedro Laín, don Julián Marías, bueno, académicos verdaderamente sobresalientes. Y al principio callaba la boca, no decía nada, simplemente pues escuchaba e iba aprendiendo. Y bueno, después ya como tuve que empezar a ejercer de secretario de la academia, pues ya me empapé mucho de academia. Yo Pues entonces era catedrático de Salamanca, como sí. Ana, y iba los martes por la mañana, y yo daba clase en la universidad el lunes y el martes hasta las 10. Y a las 10 de la mañana tomaba el coche y me iba a Madrid. Me acuerdo que Ana me preparaba unos bocadillos riquísimos, que yo me paraba a comer cerca de la carretera, ya el tronque con la carretera de Madrid, y después ya llegaba a la academia y allí ya empezaba a trabajar. Y entonces ya, Entonces, bueno, ya viví la vida académica pues muy sí. de cerca, ¿no? Muy de cerca. O sea que le queríamos preguntar, o sea, nuestra segunda pregunta para usted era que realmente pues, su principal dificultad al entrar en la academia pues fue esa compaginación con la universidad, La ¿verdad? universidad, bueno, no mucho, porque yo realmente ya entonces en la universidad daba unos cursos especializados y no tenía muchas horas de clase, tenía muy pocas horas de clase. Yo con el lunes y el martes por la mañana, ya hasta las 10, ya despachaba las clases de la universidad. Y por tanto no era para mí, yo ya llevaba muchos años en la universidad, yo tenía ya entonces 58 años, y bueno, pues tenía ya un dominio digamos, de la materia, ¿no? Y entonces me volqué de lleno en la Real Academia Española. Y ya fui conociendo la historia viva de la academia y atendiendo a lo que era el trabajo, ¿no? Para colmo de males, aquel mismo año, no, perdón, al año siguiente, don Fernando Lázaro, el director de la academia, pues tuvo un ictus y bueno, pues él quería dejar la dirección y yo le dije, no, mira, no dejes la dirección porque tú te morirás de pena si dejas la dirección de la academia. Yo te prometo que yo haré todo el trabajo y te iré informando y no se moverá un papel de una mesa sin que tú sepas que se ha movido. Y entonces, pues efectivamente tuve que dedicarme más de lleno a la Real Academia Española y a su trabajo. Sí. Y bueno, a partir de ese momento, pues en efecto, digamos que sí se multiplicó mucho el compromiso, ¿no? con la lengua española, porque la academia lo que tiene es la responsabilidad de ir fijando la norma del buen hablar y del buen escribir y de la corrección de las palabras y perfeccionando el diccionario, haciendo una nueva gramática, una ortografía, atendiendo a que eso esté siempre actualizado. Y en todo eso, pues, bueno, yo colaboraba con mis compañeros de la academia. Y entonces, después de todo esto, acaban nombrándole director de la Real Academia Española. Y queríamos Sí, preguntarle... sí, si me permites, sí, antes de esto, porque hace al caso, yo de secretario, pues estaba muy... El secretario tiene que atender a todos los aspectos de la casa, de cada uno de los académicos, y yo tenía mucho trato con cada uno de los 40 académicos, ¿no? Y entonces, pues cuando Fernando Lázaro ya había cumplido los años y no podía seguir, pues pensaron que yo tenía que ser director. Pero había algunos académicos que decían, no, porque entonces ¿quién es secretario? Y lo perdemos como secretario. No.
debe seguir siendo secretario. Y dije, bueno, yo haced lo que queráis, pero bueno, me eligieron director. Bueno, pues Y sí, sí, que queríamos preguntarle sobre, o sea, sobre esa labor de director. ¿Qué fue lo primero que supo que tenía que arreglar o que hacer? Y además, también querríamos que nos contara un poco, pues, cuál es la labor del director de la Real Academia Española. O sea, nos ha contado un poco qué es lo que hace la Real Academia Española, pues, qué es lo que hace su director. Y por último, bueno, usted, tengo entendido que se centra principalmente en la unión de las distintas academias de la lengua española, también, o sea, principalmente en sí, Sudamérica, sí, etcétera. sí, Y sí, también nos gustaría que profundizaran un las poco en esas 22 cosas, en academias eso. de América. Sí. Sí, bueno, tú mismo me has hecho la pregunta de un modo que me lo pones muy fácil. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo enfocó usted la dirección? Lo tuve muy fácil, porque, bueno, yo había sido elegido un jueves por la tarde y había ido a cenar con un amigo, con Dionisio Gamayo, que había sido profesor mío en la Universidad de Oviedo. Bueno, y yo entonces no tenía casa en Madrid. Yo solía quedarme en un hotel, el Hotel Mindanao, con el que el Ministerio de Educación tenía un contrato para rectores de universidad, profesores, bueno, y entonces yo iba a ese hotel que nos hacía un precio especial por el contrato con el ministerio. Y a la mañana siguiente, hacia las 9 de la mañana, y sonó el teléfono, yo todavía estaba en la cama. Y entonces oigo una voz que me dice, don Víctor García de la Concha, sí, un momento, que le habla su majestad el rey. Y yo creí que era una broma, pero no era una broma. Era el rey don Juan Carlos. Era el rey don Juan Carlos que me llamaba para felicitarme por haber sido elegido director, y entonces me dijo, bueno, seguro que todavía estás durmiendo, te he despertado. No, no, señor, no, despertado no, pero bueno, sí, efectivamente todavía tengo que levantarme porque ayer me acosté un poco tarde. Bueno, yo necesito verte enseguida. Entonces quedamos en que me vería el sábado siguiente. Esto era un jueves, que me veía el sábado siguiente. Y entonces, efectivamente, el sábado me vine de Salamanca a Madrid a ver a Su Majestad el Rey. Recuerdo que llegué y el rey estaba pues con una camisa y una chaqueta de lana, de sport, etcétera. Pasa este despacho, que estamos aquí mejor. Bueno, entonces me dijo, bueno, mira, yo te he llamado para decirte que tú eres el director de la Real Academia Española, pero tienes que dedicarte a una sola cosa: a conseguir que las 22 academias, es decir, la Academia Española y las 21 academias americanas, hispanoamericanas, latinoamericanas, formen una sola cosa, como una academia. Ese es tu trabajo. Y entonces tienes que ir allí a visitarlas constantemente, tú me avisas y yo me encargo de prepararte el viaje para que saludes a los presidentes de la República y a las autoridades y te puedas mover. De manera que a mí me pusieron muy fácil el saber qué es lo que tenía que hacer en la academia, porque el rey, que es el patrono de la Real Academia Española, me había señalado eso que naturalmente yo conté de inmediato en la Academia Española. Y me di cuenta de ello y dijeron, no, evidentemente, ese es el trabajo fundamental de la academia, lograr. Bueno, y entonces comencé una vida que ya familiarmente era un poco compleja. Ahí tiene tu abuela mucho mérito, porque claro, soportaba mucho mis viajes, ¿no? Hice 54 viajes a América, 54. Y en cada uno de esos viajes, César, Guillermo, en cada uno de esos viajes, yo visitaba 3 países americanos. Por ejemplo, empecé por Chile, Uruguay y Paraguay, ¿eh? Y después Argentina, etcétera. Yo iba visitando en cada estancia, pues era una semana lo que quedaba, a veces algo más de una semana o menos, dependía. Yo iba a visitar esa academia.
Y así fui visitando las 21 academias. Y en todas ellas, pues yo les hablaba del objeto, les contaba, bueno, a mí me ha pasado esto, cuando me eligieron director, me llamo el rey y el rey me ha dicho que lo que tenemos que lograr es que todas las academias de la lengua española, tanto la Real Academia Española como las academias latinoamericanas de la lengua española, formemos una sola academia. Bueno, a eso yo mismo le di un nombre que era una política lingüística panhispánica, de toda la hispanidad. Y en efecto, pues entre todos empezamos a ir haciendo cosas. Y bueno, en los primeros viajes, pues yo simplemente iba conociendo los países, iba conociendo, pero allí saludaba al presidente de la República y a mí me valió mucho, me sirvió mucho que en el año 1960 todos los países latinoamericanos habían suscrito un compromiso que era que cada país patrocinaría económicamente a la academia correspondiente y la dotaría de un edificio noble, etc. Entonces, yo me di cuenta que lo que yo tenía que hacer, tanto con los presidentes de gobierno, como con los ministros, como después con las propias academias, era ver hasta qué punto se estaba cumpliendo ese acuerdo que libremente habían adoptado en 1960 todos los países americanos. Entonces yo llegaba y visitaba al presidente de la República y que me recibía porque lo habían llamado de la Casa del Rey o el rey mismo, y naturalmente me abrían las puertas de par en par y yo, pues mire, yo vengo a comprobar, solía acompañarme el director de cada academia y entonces pues yo preguntaba, el director me decía, pues no tenemos edificio, o el edificio está muy mal, o está muy bien, pero nos convendría dotarlo mejor, pero no tenemos presupuesto, el presupuesto es muy escaso, y bueno, eso era lo que yo negociaba con los jefes de Estado, para que se cumpliera ese acuerdo de 1960. Y bueno, eso me llevó años porque lograr todo eso significaba hacer viajes continuos. Muchos viajes. Ya digo, hice 54 y cada vez eran 3, ¿no? Pero esa fue la labor fundamental. Es decir, lograr una unidad panhispánica. ¿Qué significa? Que el diccionario de la lengua española no lo hace solo la Real Academia Española, sino que lo hace la Real Academia Española con las academias americanas. Y que la gramática hicimos una nueva gramática que nos llevó 11 años. Entonces, la gramática no la hace solo la Real Academia Española, la hace con todas las academias. Para eso, en cada academia nombramos una comisión, que llamábamos comisión permanente, y nos reuníamos en comisiones tanto en el país como en España o en otros lugares, es decir, que íbamos cambiando de los sitios, y así fuimos primero haciendo la gramática y después la ortografía, etcétera, ¿no? Fuimos haciendo cosas de esa política lingüística panhispánica. Y ese fue fundamentalmente mi trabajo en la academia. Es decir, yo los mandatos de director de la academia duran 4 años. Al final del 4.º año fui reelegido y hice los otros 4. Y cuando yo llevaba 8 que no podía seguir, porque los estatutos dicen que no, que a los 8 años ya se termina, pues dijeron que cambiaban los estatutos, pero que yo tenía que seguir otro mandato más, otros 4 años. La razón era que estábamos en pleno trabajo de hacer la gramática. Y era una labor muy compleja. Y entonces, efectivamente, modificaron los estatutos y yo estuve 12 años de director, pero cuando terminé ya habíamos hecho la gramática y la ortografía y ya estaba
todo marcha. Sí, 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 sí. De manera que, Pues... bueno, entonces mi vinculación con América pues fue una vinculación especial, especialísima, ¿no? Es decir, que en todos los países, pues después me hacían doctor honoris causa por la universidad, o, Sí. me llamaban para dar conferencias, etcétera. Pero yo atendía básicamente a lo que era el objetivo de la Real Academia Española. Y Sí. era que tanto el diccionario, que en el diccionario había que incorporar palabras de uso latinoamericano, que hay muchas, y muchas son como el español de España, pero hay un español de México, y hay un español de Argentina, y hay un español de Chile, y hay un español de Puerto Rico, y hay un español de Distintos todos. todos Todos los distintos. países. Claro, claro. Entonces, lo que se trataba era de hacer que todo eso se haga de una manera coordinada, enlazada, maridada, Sí, y ese fue mi trabajo en la academia. en la academia. Por Sí. lo que yo escucho y entiendo, era un trabajo altamente laborioso, complicado, completo, pero muy honorífico, ¿no? Conocía usted Bueno, casi todos los países de América, los de América Latina todos, y a los países de cada república. O sea, sí, un trabajo muy... tienes razón en las dos apreciaciones. Efectivamente, vamos a ver, era un trabajo laborioso, sobre todo al comienzo. Porque claro, cuando ya a Chile, que fue por donde empecé, yo recuerdo lo de Chile, cuento la anécdota de Chile, porque Chile fue el primer sitio Sí. a donde yo fui. Y entonces fui cuando estaba al rojo vivo una polémica entre España y Chile con motivo de Pinochet, que no sé si os suena, que era un presidente chileno, etcétera. Y bueno, había un litigio muy importante, de manera que yo llegué al aeropuerto de Santiago de Chile y nada más bajar me dice el embajador, me dice, bueno, no necesito decirte que tienes que tener sumo cuidado porque yo tengo la embajada rodeada de tanquetas del ejército, porque está al rojo vivo la polémica. Bueno, era un día que hacía un frío terrible porque bajaba a Santiago de Chile la ventisca de los Andes, ¿no? Y Sí. bueno, se te pegaba la nieve en la cara y yo me fui al hotel a cambiarme de ropa y yo dije, bueno, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a la conferencia que yo iba a dar, a la presentación que yo iba a dar? Se lo iba diciendo al director de la Academia de Chile, un gran amigo, Alfredo Matus. Alfredo, ¿quién va a ir? Él mismo me decía, bueno, con el tiempo que hace y con la situación política como está, no va a ir nadie. No va a ir nadie. Nada, tú perdona que haya sido esto, la mala suerte. Bueno, llegamos al aula magna, estaba abarrotada, obispos, generales, ministros del gobierno, la universidad, rectores. Bueno, y yo en ese momento me di cuenta, me quedó ya para siempre. Lo importante es la lengua. La Sí. lengua es lo que nos une. La lengua española es la que hace que Latinoamérica y España formen la comunidad hispánica. Sí, Pues sí, sí, aquel sí. día, bueno, aquella gente tenía un contencioso con España, pero no les importaba nada en aquel momento Pinochet y el gobierno español ni nada. Era el director de la Real Academia Española y, por tanto, era el representante máximo de la lengua española y había que atenderlo. Y, bueno, me trataron, bueno, de aplausos y verdaderamente emocionante, ¿no? No olvidaré jamás aquel primer encuentro con América, que fue en Chile.
y cada vez que voy a Chile, que iba a Chile después, pues las cosas eran muy distintas, pero yo dije, bueno, evidentemente el español, la lengua nos une. Y esto ocurrió un poco, no digo en todos los países, pero sí en buena parte de los países, que Sí. la primera visita era una visita un poco Enfrentada, sí, sí, difícil, sí. ¿no? Sí, Recuerdo, por ejemplo, en México, Distrito Federal. Bueno, México a mí me resultaba en cierto modo familiar porque tenía familia allí, varios hermanos de mi madre habían ido a vivir a México, etc. Y bueno, en México, pues nunca olvidaré que llegamos a la sesión en el aula magna del Colegio Nacional, un salón enorme, abarrotado, y presidía el presidente del Colegio de México, y yo estaba a su izquierda, y hablaba el secretario del que entonces era secretario de la Academia Mexicana. sí. Y entonces yo iba a presentar una edición de la ortografía que habíamos hecho, en la que en la parte de atrás figuraban los nombres de todas las academias americanas. Sí. Y se pone a hablar José Moreno de Alba, que terminará siendo un amigo fraterno, pero se pone a hablar y hace un ataque furibundo a la ortografía, que si habíamos equivocado no sé qué con no sé cuánto, que si no sé qué, y después ya de ahí pasó al diccionario, y el diccionario, que no tiene más que palabras del español de España, cuando nosotros tenemos 80.000 palabras preparadas para tal. Bueno, yo, que ya había hablado, le pedí al presidente que me dejara hablar para contestarle, y el presidente no quería, y yo dije, no, es que yo necesito contestarle. Y efectivamente ya me dejó, y yo dije, bueno, vamos a ver, primero, vamos a ver, usted no ha visto la edición, ha visto las pruebas de la edición de la ortografía, y por tanto varias de las cosas que ha dicho están arregladas en la edición completa. Bueno, pues sí, la ortografía es verdad, pero lo de las palabras, ¿cuántas palabras tienen ustedes preparadas para entrar en el diccionario? Porque usted me dice 80.000, pero yo le hablo a usted de palabras que estén ya definidas y señaladas con sus... Y me dijo 4.500. Dije, yo me comprometo a que esas 4.500 palabras en la próxima edición del diccionario figuren ya todas y figuren naturalmente con el nombre de la Real Academia, de la Academia Mexicana, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente ya a partir de ahí ya todo eran facilidades. Y así en el, Sí. resto de países. Sí, sí, sí. Pues Pero, qué gran labor. terminaron siendo todos amigos entrañables, Íntimos, familiares. sí. Y bueno, fueron muchas visitas en los 12 años de director de la academia, pues fueron muchas visitas a América, y por tanto la labor fundamental que yo hice en la Real Academia Española ha sido pues literalmente América. América, sí, sí, sí. Pues No sé si a Guillermo le contesté a lo que me había señalado. Sí, me contestó. Sí, 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 sí. La César, siguiente pregunta es, cuando acaba su labor como director y empieza en el Instituto Cervantes, su labor allí es el CIELE. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, yo terminé la dirección de la academia y naturalmente lo que Ana, mi mujer, quería y mis hijas lo que querían es que yo ya me dedicara a la familia. Recuerdo. Entonces, porque, bueno, pues efectivamente la academia en los 10 años que fui director me ocupó todo el tiempo y primero vivíamos en Salamanca, después yo cuando vinimos a vivir a Madrid ya era más fácil porque ya estábamos en Madrid mismo, pero primero fueron bastantes años en Salamanca que yo tenía que venir de Salamanca todos los martes y volver los viernes por la noche. Pero bueno, después ya en Madrid eso se facilitó, ¿no? Y bien, entonces, digamos, cuando terminé, pues yo lo que quería era ser académico. O sea, ya disfrutar de ser académico.
Pero me llamó entonces el ministro de Educación y me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Has ya descansado? ¿Ya estarás muy descansado de la academia? Y dije, hombre, todavía no he tenido tiempo a descansar así bien. Bueno, pues, pero no, porque para descansar tú necesitas trabajar al servicio de la lengua, porque tú, si no estás trabajando al servicio de la lengua, no vas a estar cómodo, de manera que tienes que hacerte cargo del Instituto Cervantes. ¿Cómo? Dijo, tienes que hacer cargo del Instituto Cervantes. Y dije, ay, no, por favor. Dijo, bueno, mira, es igual que digas que no, porque vas a terminar diciendo que sí, porque te lo va a pedir quien te lo puede pedir. Yo ya me imaginé quién iba a decir, que naturalmente era el rey, ¿no? Pero no, yo entonces efectivamente cambié de servicio, ¿no? Seguía sirviendo a la lengua española, pero en otro ámbito muy distinto. El Instituto Cervantes es el que tiene la misión de, digamos, llevar el español a países que no son de habla hispana y, por tanto, difundir el español creando centros de enseñanza, haciéndose el propio centro de enseñanza importante, capital allí. Y bueno, entonces, efectivamente, para mí era una labor muy semejante, muy del mismo ámbito en el que me había movido, pero ya era distinto, porque había que buscar dinero del gobierno. Bueno, yo tenía el cargo de director del Instituto Cervantes, llevaba anejo el ser secretario de Estado y por tanto tenía rango de secretario de Estado y eso me permitía pues tener mucho contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo iba a las reuniones del Ministerio de Asuntos Exteriores y planteaba allí los problemas que había para que se creara un centro Cervantes donde no lo había, para dotarlo de más profesores, para poder, en definitiva, ir ensanchando la enseñanza del español y mejorando la enseñanza del español allí donde se hacía, en los centros del Instituto Cervantes. Y bueno, pues fue un trabajo, hombre, ya más sosegado que el trabajo de la academia, porque ya viajaba menos, aunque viajé bastante a los centros Cervantes, pero ya no era como el de la Real Academia, que había que ir a América, etcétera, ¿no? En este caso, pues eran en Europa, etcétera, ¿no? Y ya en realidad más sencillo, más cómodo, ¿no? Más cómodo, sí. Y entonces creo ese sistema de examinación. Entonces allí, efectivamente, César, efectivamente a mí se me ocurrió que, vamos a ver, el Instituto Cervantes tenía ya un diploma de español como lengua extranjera, diploma de español como lengua extranjera, DLE, bueno, y que funcionaba muy bien. Pero ese diploma de español como lengua extranjera es un diploma difícil, es como en inglés el Cambridge. Los distintos grados, ¿no? Sí. Del inglés. Entonces, este era el grado superior, digamos, de enseñanza de español. Y yo notaba, y me decían, y yo había visto, que lo que hacía falta era que, por ejemplo, a un chico de Polonia que le surge un trabajo en Argentina, le piden que lleve una documentación de que entiende lo fundamental del español, de que habla lo fundamental del español. Sí. Y no había en ese momento, no había un certificado que acreditara esto. Y era un problema, porque dada la movilidad que hoy existe, de los jóvenes que se mueven en el trabajo con gran facilidad, pero que les faltaba eso, les faltaba el poder acreditar que conocían básicamente el español para poder trabajar en cualquier país hispanoamericano. Y entonces yo dije, bueno, tenemos que hacer yo conocía que en los Estados Unidos había un certificado que era
muy rápido de obtener. Mm. Y dije, pues vamos a pensar en un sistema de internacional de español como lengua extranjera. Sí. Y vamos a hacer que sean unos ejercicios fáciles y que sean todos, además, que se puedan hacer con el ordenador, digitalmente. Entonces ya no había que montar nada, no había que montar, digamos, un colegio y allí tener profesores y examinar, etcétera. No. Bastaba una oficina central que estaba en el propio Instituto Cervantes y que un chico cualquiera entra en lo que llamamos SIEL, el Servicio Internacional de Certificación de Lengua Español como Lengua Extranjera, el SIEL, que eso significa, y entonces hace el ejercicio. Y además, entonces el SIEL no es un certificado que implique unos exámenes, no. El SIEL es un sistema gradual de 0 a 100. Por tanto, un chico pues, puede acceder al SIEL y va haciendo los ejercicios más sencillos y con esos ejercicios sencillos va acumulando una serie de puntos, 10, 15, 20, 25, y va mejorando. Y cuando llega a determinada altura, se les pide ya un certificado de conocimientos con una etiqueta particular indicando qué nivel es el que tiene. Tiene un nivel de principiante, tiene un nivel medio, tiene un nivel superior, tiene un nivel sobresaliente, tiene ya un nivel de bilingüe, de manera que es una escala por el cual el chico, sin moverse de casa, con su ordenador, se pone en contacto día y noche y eso llega al organismo central. Y en el organismo central pues se ve el resumen de lo que ha hecho y se les pide por el mismo procedimiento, se les pide el certificado. Ese es el SIEL. Es un certificado muy rápido. Muy rápido y muy sencillo, pero que cumple completamente con la labor necesaria. Porque le dábamos el certificado de que tenía nivel elemental, nivel medio, nivel superior, que eran los 3 niveles. Y al nivel superior significaba prácticamente que es bilingüe. Sí. Y por tanto, bueno, tuvo una difusión rapidísima, porque a través de todas las embajadas y de los centros que enseñaban español en un sitio y en otro, fuimos difundiendo el SIEL y en el Instituto Cervantes montamos un departamento SIEL y cada día pues llegaban a todas las horas. Estaban llegando multitud de exámenes de chicos que querían tener un certificado de comienzo o de avance o superior. Pues ese es el SIEL, César. No sé si me he explicado bien cómo es. Sí. Perfecto, sí. Lo entendí perfecto. Muy bien. Y ahora Guillermo quería preguntar algo, creo. Sí. Quiere decir que tiene usted muchos reconocimientos, numerosas medallas, premios de ciudades, multitud de, gran número de doctor honoris causa, pero el más reconocido y el más especial es el Toisón de Oro. El Toisón de Oro. Bueno, vamos a ver. Sí. Hombre, es natural que digamos, cuando empiezas a ir a todos esos países y a establecer amistad con ellos y a trabajar con ellos, pues, hombre, te van mostrando, digamos, su gratitud de alguna manera, ¿no? Entonces, en efecto, sí, yo tengo mucho... Eso lo saben muy bien mis nietos. Porque yo al principio eso lo guardaba en la mesilla de noche, después ya no cabía y ahora ya hay todo un armarito que
donde está todo eso, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que yo ya no me acuerdo de qué eran, ¿no? Porque son de tal sitio y, bueno, después haciendo memoria sí lo recuerdo. Sí, en toda América han sido extremadamente generosos conmigo. Y entonces, bueno, yo tenía conciencia de que a quien premiaban no era a mí, no era mi persona, sino que era al director de la Real Academia Española, al director del Instituto Cervantes, y que por tanto el reconocimiento era a la institución, era la propia institución. Efectivamente, después me hicieron doctor honoris causa de 13 universidades distintas. La última que tuve fue la de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esa me hizo muchísima ilusión, porque en México había muchos familiares míos por parte de mi madre, y vino Ana conmigo y fue un acto verdaderamente entrañable, ¿no? Todos ellos fueron muy entrañables, los doctorados honoris causa. Y después, efectivamente, pues tengo medallas de los distintos países, etcétera. Pero bueno, sin duda ninguna, digamos, el reconocimiento y la condecoración más importante que tengo es el Toisón de Oro. El Toisón de Oro lo concede el rey, Su Majestad el Rey, y yo me acuerdo perfectamente que estaba la Real Academia Española tiene dos edificios, la Real Academia Española, y tiene después un edificio en Madrid mismo, pero ya independiente. Yo estaba allí y sonó el teléfono y me llamó el jefe de la casa del rey y me dijo, bueno, el rey te va a hablar. Entonces era don Juan Carlos y me dijo, bueno, yo quiero recompensar todo lo que has hecho. Yo dije, no, señor, yo todo lo que he hecho lo he hecho porque vuestra majestad me apoyó, porque efectivamente yo llevaba por delante, el rey llamaba a los sitios donde iba y dice, va a ir el director de la academia y por tanto tratarlo bien, y llamaba a los embajadores o llevaba a los presidentes de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, yo por ejemplo fui vamos a todos los países de América, es decir, a Cuba, por ejemplo, ¿no? Cuba. Pues yo estuve en Cuba. Bueno, en Cuba, por cierto, Cuba tiene, tengo un recuerdo agridulce, maravilloso en cuanto a la estancia, pero porque tuve un cólico nefrítico que me dejó en la cama. Bueno, pero a lo que voy, que en todos esos sitios pues querían reconocer y te concedían la medalla correspondiente, etc. Entonces el rey me dijo, mira, yo la condecoración mayor que puedo conceder es el Toisón de Oro. Y cuando me lo dijo, yo quedé sin palabras, realmente sin palabras. No, le dije, no, señor, no, porque el Toisón de Oro lo tiene Su Majestad el Rey, Juan Carlos, lo tiene Su Majestad el Rey actual, y lo tiene también ahora la princesa de Asturias, sí. Pero nada más. Y después, conmigo, el mismo día que me concedió a mí el Toisón de Oro, se lo concedió a Javier Solana, que había sido ministro de Asuntos Exteriores y había sido el alto mando en Europa, de la política europea, con una labor espléndida, excelente. Y entonces, pues efectivamente, tener el Toisón de Oro es un privilegio que uno no agradecerá nunca jamás. Bueno, y bueno, pues efectivamente, hombre, es un honor
pero es un honor que yo esto lo tuve muy claro desde el principio. No es un honor simplemente de... No, es un compromiso que uno adquiere con la corona de servir a la corona en todo aquello en que uno pueda ser útil. Porque el Toisón de Oro, uno repasa la historia del Toisón de Oro y ve que todos los que han tenido el Toisón de Oro han sido figuras que han trabajado al servicio de la monarquía y de España y por tanto eso es, sí, es un honor, pero es un deber. Es un deber. Al mismo tiempo. Tiene una parte aneja, claro, de deber. Sí. Y uno tiene conciencia de que con el Toisón, de que hay cosas que puede hacer y cosas que uno no puede hacer. Ya. Bueno, porque tiene concedido un privilegio importante, ¿no? Sí. Ahora tenemos una serie de preguntas pues un poco más sobre el español actual y bueno, un poco más personales también. Entonces, Guillermo, no sé si quería ahora... tiene Yo quería preguntarle qué opina del español actual. Una breve opinión, un breve comentario de cómo es el español actual. Vamos a ver, esa pregunta puede interpretarse de dos maneras. Una es la lengua española y otra es el español hablado, el español que utilizamos. La lengua española. ¿Cuál es la situación de la lengua española? ¿Cuál es la situación del español en el conjunto de las lenguas? Bueno, pues el español en el conjunto de las lenguas es una lengua de gran relieve. ¿Por qué? Porque formamos una comunidad de 22 países, bueno, y después con África, con Guinea Ecuatorial, etcétera, pues de 23, y por tanto de muchos hispanohablantes que hablan una misma lengua, una lengua que es absolutamente unitaria. Hay diferencias de pronunciación, hay algunas diferencias de uso de palabras que se utilizan, pues, ¿qué voy a decir yo?, en los alimentos, en alguna costumbre, pero con el español uno anda por todo el mundo, no solo por Latinoamérica, no, es que uno va a los Estados Unidos y con el español viaja por todos los Estados Unidos. Sí. Porque es una lengua, claro, en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes que están legalmente e ilegalmente, pero hay muchísimos hispanohablantes. Entonces, el español en este sentido es una lengua de una enorme difusión. Es una de las grandes lenguas, después del inglés, pero es mayor que el francés, por ejemplo, que por supuesto que el alemán, que el italiano. Después del inglés, pues en orden de número de hablantes y por tanto de países que abarca, pues es el español. Y en ese sentido la lengua española está en un momento francamente de expansión. Francamente de expansión. Sí. En Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes. Vuelvo a repetir, estarán legítimamente allí o estarán, pero bueno, están y se casan allí y tienen hijos y los niños van a la escuela. A mí fue una cosa que siempre cuando iba a Estados Unidos, cuando he ido, siempre me emocionó, ¿no? Ir a colegios donde había estudiantes de español, ¿no? Y ver que ellos utilizan el español entre ellos con una facilidad enorme y por tanto cada vez se hace más común, se hace más familiar en este sentido. Eso la lengua en cuanto tal, ¿no? Y bueno, lo que tienen que hacer la academia y las 21 academias americanas y la academia ecuatoguineana y bueno, ahora la academia de Israel, que también, porque el judeo-español también es una lengua hispana, ¿no? Entonces, eso está en un momento de auge, ¿no? Ahora, otra cosa es, ¿qué español se habla? ¿Qué español se habla?
Bueno, la lengua no la hace la academia. La lengua no la hacen las academias. Las academias simplemente lo que hacen es proclamar como norma aquello que es el modo de hablar, de bien hablar, esa frase, aquel giro, aquella palabra nueva. Cada día están entrando palabras digamos, en el diccionario. Y hoy en día, mismo, y ahora mismo, las palabras, salió en las noticias hace unos días que la academia pues está discutiendo esa introducción de palabras debido a la pandemia, ¿no? sí, las tengo aquí, entendido. las tengo aquí al lado. Aquí tengo lo que me han mandado la semana pasada. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay una que es toda ella dedicada a palabras. Confinar, por ejemplo. Confinar, sí. Que se está utilizando mucho el confinamiento, el confinar estos días. Bueno, pues entonces el Departamento de Lexicografía de la Academia estudia la palabra confinar, desterrar a alguien señalando en una residencia obligatoria, recluir a algo o a alguien dentro de los límites, y entonces se empieza a ver en qué diccionarios está y cómo lo utilizan. Por ejemplo, pues Carlos Ruiz Zafón. Lo reconocí por los ojos, el fuego le había devorado la piel, las manos y el pelo. Las llamas le habían arrancado la ropa a latigazos y todo su cuerpo era una herida en carne viva que supuraba entre las vendas. Lo habían confinado a una habitación solitaria al fondo de un corredor con vistas a la playa, cercenado de morfina a la espera de que muriese. Es decir, textos en que se utiliza esa palabra, ¿no? Ya se ha utilizado esa palabra, sí. La palabra confinar. Y bueno, y otras muchas, ¿no? de las palabras que en estos días pues están haciéndose más. Y lo que hace la academia es estudiarlas, ver si son correctas, si han sido ya utilizadas, qué extensión de uso tienen, si se usan solo en España, si se utilizan también en países de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Y bueno, entonces ya les da marchamo de una palabra que efectivamente es de uso correcto en el español universal. Esto es lo que hace la academia con estas palabras, ¿no? Que van entrando. Pero no son palabras solamente, sino que son giros que se empiezan a utilizar y que a veces no son del todo correctos, y entonces se anuncia la incorrección. Y en eso estamos trabajando en estos días. Pues sí, porque lo vimos en las noticias y nos pareció interesante pues preguntarle, ya que está usted en esas reuniones, pues sobre esas cosas. Y bueno, ya solo nos queda una última pregunta que teníamos y que es un poco que la va a formular César. Y bueno. Sí, ya para terminar, ¿qué le diría a los chicos que quieren seguir tus pasos? ¿Qué consejo les podrías dar? Leer mucho. Leer mucho. Sí. El libro es el mejor amigo. El libro es la fuente de riqueza mayor que podemos tener. Y uno puede leer todo, no sé cómo decir, hombre, de acuerdo con las edades, ¿no? Pero ya a vuestra edad, que ya entráis en el bachillerato, estáis en el bachillerato, etcétera. Entonces, la lectura es una fuente de riqueza absoluta. Y la lectura permite entrar en mundos nuevos y entrar en diálogo con personas que su modo de ser es sumamente atractivo, es conocer, tener experiencias que nunca uno imaginaría. Con la lectura traspasa uno el tiempo, porque uno puede estar leyendo una novela. Yo dije que había comenzado leyendo El Señor de Bembibre.
Cuando Sí. leía El Señor de Bembibre, yo me estaba trasladando al siglo XIV, de una zona entre León y Galicia, y cómo era la vida allí, quiénes vivían allí. Es decir, que el libro le lleva a uno a todos los siglos, a todos los espacios imaginarios, pueden ser espacios de ficción, y eso no hace más que enriquecer la propia mentalidad y la propia sensibilidad. Es decir, Sí. con la lectura uno conoce nuevos mundos, aprende cosas, pero al mismo tiempo va también enriqueciendo su modo de comunicación, de comunicarse con ello, y va también enriqueciendo el modo de expresarse y de escribir, y de poder también uno crear espacios nuevos. Uno puede escribir una novela, no hace falta ser novelista, uno puede empezar a escribir una novela de tal mundo, un mundo ficticio, imaginario, y eso es al mismo tiempo un enriquecimiento. La lectura nos enriquece en todas las direcciones, en todas las direcciones. Nos hace conocer cosas nuevas de historia, de pensamiento, de cultura, de geografía, de todo. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, de la sensibilidad. La lectura nos hace más sensibles, nos abre la sensibilidad. Y cuando hablo de sensibilidad, hablo tanto de la sensibilidad física, ¿verdad?, como sobre todo de la imaginativa. Nos abre la mente a pensar, nos abre la mente a imaginar, nos abre la mente a relacionarnos con experiencias nuevas, distintas, y eso es un enriquecimiento continuo. La persona se va enriqueciendo constantemente con la lectura. De manera que, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál Leer es mucho. mi consejo de amigo, Guillermo y César y Pablo? ¿Cuál es mi consejo de amigo? Ser lectores, Ser lectores. aficionarse a la lectura, leer cada vez más, ir haciendo la pequeña biblioteca de uno. Hoy los libros son económicos y uno puede ir haciendo una biblioteca pequeña y, bueno, puede uno empezar a leer por los más antiguos y los clásicos del siglo XVI y XVII, a Cervantes, a Lope de Vega, y después los más recientes, a Unamuno, a Antonio Machado, a Federico García Lorca, a Rafael Alberti. Uno empieza a leer y se familiariza con ello, y va uno, eso, enriqueciendo su mentalidad y su sensibilidad. Pues tendremos muy en cuenta ese consejo. Agradecemos el consejo. Bueno, don Víctor, queríamos agradecerle una vez más su asistencia en Telecluni. La verdad es que ha sido un placer tenerle con nosotros y poder hacer esta entrevista. Y bueno, de verdad que un honor, muchísimas gracias. Y, no, bueno, un honor en absoluto. Yo he estado encantado hablando con 3 amigos, estudiantes, que van a ir subiendo por el grado del estudio y que cada uno hará su carrera distinta, pues algunos de ciencias, algunos de pensamiento, o de derecho, o de tal, de cualquier cosa. Aquello que os guste, aquello que os guste. Muy Eso importante. es lo que hay que elegir como estudio, lo que a uno le guste. Bueno. A mí me gustó la literatura, a Ana, mi mujer, le gustó la literatura, y bueno, y cambio nuestras hijas, la madre de Pablo y Marta, su tía y nuestra hija segunda, pues ninguna de ellas quiso estudiar filología, ninguna estudió como nosotros. En cambio, fui siempre negado para los números. Sí. Siempre negado absolutamente para los números. No sé dividir con decimales. No me preocupa tampoco, porque he descubierto después que las máquinas ahora nos lo dan todo hecho. Antes era un problema no saber dividir con decimales, pero ahora no, porque ahora en cualquier calculadora, cualquier teléfono ya lo puedes hacer. Para las ciencias soy negado, absolutamente. Sí, bueno, pero es usted yo os agradezco mucho esta conversación que hemos tenido, porque ha sido una conversación muy grata. Cuando
cuando Pablo me lo dijo, yo dije encantado de hablar, porque siempre me gustó mucho hablar con los alumnos que he tenido de todo. He tenido alumnos de bachillerato de vuestra edad y después alumnos de la universidad y me gustó siempre mucho hablar con los alumnos, ¿no? Miles de alumnos que tenemos por ahí dispersos. Pues, tenemos, sí. tengo anécdotas, tengo una que quiero contar porque a Pablo le hará gracia y él me parece que ya la sabe. Probablemente sí. Hace 2 veranos bajábamos, Ana, mi mujer y yo, estábamos en Salamanca y bajábamos por la calle Compañía, que Sí. es una Sí, calle antigua, muy hermosa, y de pronto venía un grupo de jóvenes y hay uno que se adelanta y dice, profesora, profesora, a Ana. Profesora, pues, ay, fulano, me recuerda. Y Ana, que tiene una memoria también para recordar a alumnos, le dijo, sí, tú eres fulano de tal y de tal, y te recuerdo perfectamente. Tal. Entonces le dice, ¿y qué haces ahora? Y dice, pues estoy dando clases en el Cervantes de Praga. Y entonces Ana le dice, bueno, me señala a mí y dice, bueno, conocerás al director. Sí, pero a mí no me interesa él, a mí me interesa usted, que es mi profesora. Y entonces, naturalmente, yo en aquel momento me di cuenta de que... Pero muy semejante a esta es otra anécdota más reciente y más graciosa. En Salamanca, a mí me llenaron de honores, la ciudad, me dedicó una calle, me nombraron, me dieron la medalla de oro de Salamanca y después, pues también, digamos que me hicieron homenajes en la universidad, etcétera, ¿no? Y total que entonces pusieron mi nombre cuando me nombraron doctor honoris causa por Salamanca, que no podían hacerlo porque yo ya no soy doctor honoris causa por Salamanca porque he sido catedrático de Salamanca y soy catedrático de Salamanca. Pero bueno, me hicieron igual doctor honoris causa por Salamanca. Y entonces a los doctores honoris causa en Salamanca los inscriben con unas letras muy bonitas en el entorno de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues entonces yo un día pues fui a ver dónde habían puesto mi Víctor, el Víctor, que es el Víctor con el doctorado honoris causa de tal fecha, ¿no? Y llego a la portería de la facultad y naturalmente los que estaban en la portería no me conocían porque, claro, yo a la Facultad de Salamanca, pues cuando voy muy directo a esto y no voy a la conserjería. Y entonces no me conocen, ¿no? Pues mire, yo soy Víctor García de la Concha, tal. Mire, es que quería ver, iban a colocar mi Víctor en eso. Ah, sí. Venga, que lo hicieron hace 2 días y no sé qué. Y entonces un chico muy atento me acompañó, me llevó al ascensor y subíamos al ascensor a la primera planta y salíamos a la gran galería hermosa, de un edificio del siglo XVIII. Y entonces yo, espontáneamente, cuando salimos del ascensor y entramos en esto, dije, para mí, pero bueno, en voz alta dije, cuántos recuerdos, Dios mío, cuántos recuerdos. Y entonces me dice el chico aquel, el conserje, me dice, usted es el marido de doña Ana. No era yo el importante. El importante era mi mujer, que había estado más años que yo en la facultad. Como profesora de la facultad. Era mucho más conocida. Entonces yo pasé a ser el marido de doña Ana, de lo cual estoy muy orgulloso. Lo deben, sí.